Renuevo. El espacio donde juntos renovaremos la relación con nosotros mismos. Con el propósito de desarrollar una conexión plena con Dios. Desde el cuestionamiento de pensamientos tradicionales y creencias. Caminando hacia la libertad. Con un mensaje claro, transparente y vulnerable. Nosotras somos Johanna, Michelle y Gabriela. Y juntas te invitamos a que tomes una pausa, medita, escucha y sé. Hola, bienvenidos a este 7º episodio de Renuevo Podcast. Muchas gracias por su tiempo, por tomar una pausa para escucharnos y por ser parte de este proyecto. El día de hoy seguiremos con este recorrido que nos ha ayudado poco a poco a seguir en nuestro proceso formativo y fortaleciendo día a día nuestra consolidación. Y antes de ir de lleno con lo que hablaremos hoy, queremos agradecer a las personas que de verdad se han acercado a compartirnos sobre sus experiencias y también el deseo de iniciar este proceso de consolidación. Nos han expresado el deseo de iniciar, pero no saber por dónde ni cómo empezar. Y de verdad que este proyecto es para eso, para acompañarnos en el camino y recordarnos que no estamos caminando solos, sino que vamos de la mano, ayudándonos, animándonos y aportándonos mutuamente. Así que si tienen alguna duda, no sientan vergüenza ni pena, estamos súper dispuestas a escucharles y a leerles en lo que necesiten. Y es que el proceso de consolidación de verdad es un camino, no es algo que ocurra mágicamente ni de la noche a la mañana. Nosotros les vamos a ir compartiendo poco a poco cómo empezamos y cómo nos hubiera gustado también entenderlo desde el principio, porque estamos igual de perdidas o estábamos un poco mucho más perdidas, como les habíamos comentado antes, no sabíamos ni siquiera qué significaba la palabra consolidación. Sí, así que primero recordaremos lo que platicamos en el episodio anterior, donde estuvimos abordando el tema del amor y que la conclusión del episodio anterior, es que el amor es único y no es algo que tengamos, sino que el amor es parte de la esencia que el Señor quiere que demostremos, y la manera de ir siendo demostradores de este amor es a través de la restauración, de nuestra sanación y la responsabilidad por nosotros mismos. Y esto hace parte de la consolidación, y es por ahí por donde vamos a querer comenzar a compartirles este proceso que fue por donde nosotras iniciamos, y modificando todas esas ideas que traíamos acerca de trabajar en nosotras mismas e interiorizar, y que la verdad no se nos pasaba por la cabeza que necesitábamos mirar hacia nosotras y ver hacia adentro. Y claro, es que mirar hacia uno mismo, la verdad, no es una tarea fácil. No es algo que aprendemos, no es algo que nos enseñan. Entonces, realmente es difícil comenzar una conversación con uno mismo. Y no solamente el hablar con nosotros, porque pues la mayoría del tiempo estamos solos, sino el sernos sinceros. Y en este viaje del autoconocimiento nos hemos dado cuenta de cuántos vacíos nos habían llevado a pensar o decir ciertas cosas en nuestra vida. Y por ejemplo, descubrimos que no había aceptación ni valoración en muchos aspectos de nuestra vida. Y eso hacía que afectaba en muchas áreas y en cómo veíamos la vida y en cómo la vivíamos. Y al darnos cuenta de cómo nos tratábamos, ahí fue donde pudimos identificar de raíz el problema que nos hacía tomar ciertas decisiones en nuestra vida. y nos dimos cuenta que los patrones que teníamos no eran el problema, sino la causa del problema de no trabajar en nosotras mismas y de que veníamos con baja autoestima, y eso hacía que no tomáramos el timón de nuestras vidas y que tampoco pudiéramos ver qué nos impedía responsabilizarnos de nuestras necesidades fisiológicas, que será de lo que hablaremos hoy. Pues al no poder controlar ciertos impulsos, como por ejemplo la alimentación, ya que el no tener esa valoración por uno mismo, pues qué importa, sino cómo, ¿verdad? O al contrario, como todo lo que quiera, porque tampoco importa la salud de mi cuerpo. Y que puede haber tantas motivaciones, pero si no las vemos, podemos estar viviendo sin ver lo que hay en nuestro corazón. Cuando comenzamos a conversar entre nosotras sobre nuestras experiencias, nos dimos cuenta que las tres habíamos comenzado con lo que en ese momento era lo más conocido y sencillo:
según nosotras, y eran la necesidad, la alimentación. Y uno podría creer que eso lo tiene bajo control o que solo es comer un poquito más sano y pasarla desapercibida. Y de verdad que uno puede quedar asombrado al preguntarse, ¿cómo? ¿La alimentación? ¿Qué tiene que ver eso con el ser demostradores del amor de Dios? Y es que creo que todos tenemos una idea diferente sobre cómo cuidar nuestra alimentación y cómo la llevábamos. Así como lo hablamos en el episodio anterior, cada una tenía una idea diferente de lo que era el amor. Por ejemplo, yo, ahora viendo hacia atrás, tenía una pésima relación con la comida y mi cuerpo. Desde que tengo memoria, ha estado muy presente en mi vida. En la adolescencia, que es cuando uno más le interesa cómo se ve, fue cuando más le di importancia a lo que comía. Y en mi corta edad e ignorancia en el tema, me permití satanizar muchos alimentos. Que el pan, que la tortilla, el aceite, la mantequilla, las frutas, etcétera. Y es que en esos momentos, y hasta que el Señor me fue llevando a cuestionarme, el único motivo por el cual yo tenía tanto control por la comida y el ejercicio era para poder verme siempre muy bonita. Que la ropa que quería usar me quedara como las chicas de revista y tristemente también para conseguir un buen novio. Así que con estas metas en mente, yo intentaba comer lo que se conocía como saludable. Y si me propasaba, me humillaba internamente e iba y calculaba cuánto ejercicio debería hacer para quemar eso que había consumido. Y no solo buscaba comer bien para no engordar, sino que también hacía dietas, muchas dietas, que no eran para nada saludables, sino todo lo contrario, demasiado exageradas. Recuerdo que cuando iba a la universidad se comenzaron a poner de moda los gimnasios. Así que me inscribí a uno y comencé a ir. Y fue ahí donde recuerdo que la obsesión por el ejercicio y la comida comenzó. Recuerdo que había veces que tenía periodos de ansiedad por no subir de peso, así que iba 2 veces al gimnasio. Uno por la mañana, antes de la escuela, y otro por las tardes, después de la escuela. Así que desde mi adolescencia hasta los 26 me la viví en dietas e ir al gym a hacer ejercicio, ya que temía subir de peso y si no lo cumplía me culpaba y me sentía muy mal. Sí, me siento súper identificada contigo con lo que mencionas porque hasta hace unos años yo creo que me hubiera dado muchísima envidia saber que tú ibas 2 veces al día al gimnasio y yo ni siquiera iba una. Y personalmente creo que las tres sabemos que en mi caso yo batallé años anteriores muchísimo con ese tema de la alimentación. En mi caso, la relación con la comida se convirtió en una relación emocional y de refugio, donde si me sentía triste, quería comerme un chocolatito, pero terminaba comiéndome la caja entera. O si me sentía muy feliz por un logro, pues había que celebrar con un buen helado, y no de una bolita, sino de tres. Donde por un lado mi papá me permitía comer de todo, y por otro mi mamá me limitaba. Entonces se terminó convirtiendo en algo donde comer algo que me encantara, que no le hacía bien a mi salud se convertía en algo que era prohibido. Y no sé si les ha pasado que entre más le prohíben a uno, más ganas le dan. Pues eso pasó conmigo y la comida. Igual, ese fue uno de muchos refugios o otros factores sobre mi relación con la comida. Pues con el tiempo me fui refugiando más y más y más en esta que para mí era mi seguridad. Y comencé a ver cambios en mi cuerpo que personalmente no me gustaban para nada. Y además los comentarios de mis familiares o compañeras no me ayudaban mucho. Comencé a tener culpa por comer, mucha, mucha culpa y de la manera que Johanna pues también hablaba de, de lo proporcional que se comía, luego tenía que hacer muchísimo más ejercicio, y igual en mi caso existían castigos, la cantidad de ejercicio que había que hacer pues necesitaba ser mayor a las calorías que había consumido para quemarlas y muchos otros castigos que me imponía a mí misma por culpa por haber comido lo prohibido. Y bueno, esto comenzó cuando yo tenía como 11 o 12 años. Entonces, como hace 4 años, el Señor me mostró mi motivación de entonces, por verme igual como chicas de revista o de Instagram.
y mi objetivo y motivación era llamar la atención del sexo masculino para buscar su aprobación, aceptación y lo que pensaban que era el amor. Wow, y es que es tan impresionante como hemos mencionado ver cómo cada una tiene su historia, su experiencia y lo que ha vivido. Y cuando mi hermana y Gaby contaban su historia, cuando estábamos armando este podcast, yo no me sentí identificada con ellas porque para mí la verdad la relación con la comida fue un tanto despreocupada. Desde que tengo memoria no ha sido un tema que le tomara mucha importancia, ya que solo era comer porque pues ya me daba hambre o porque disfrutaba lo que iba a comer. Pero recuerdo que conforme fui creciendo veía a mi hermana cuidar muchísimo su alimentación para poder perder peso. Entonces yo pensaba, bueno, yo soy una persona delgada, entonces yo no tengo que cuidar mi alimentación porque yo no engordo, entonces puedo comer lo que sea. Y es que posteriormente analizándolo, ahí era la cuestión. No me importaba lo que comía. Yo podía comer de todo, dulces sin parar, chetos, todo tipo de chocolates, paletas, helados, refrescos, algodones de azúcar. Y así conforme iba creciendo, mi alimentación era igual. Recuerdo que toda mi mesada, lo que me daba mi papá, me la gastaba en dulces y me iba a la tienda a escondidas para poder comprar chetos, chocolates y dulces. Y ese descuido continuó en mi vida y realmente no me importaba que entrara a mi cuerpo. Podía comer de todo sin preguntarme si le haría daño a mi cuerpo. Conforme fui creciendo y mi mamá ya no me preparaba el desayuno, comenzaron otro tipo de descuidos, el no comer, pero no porque quisiera perder peso o porque me estaba restringiendo la comida, no era eso, sino porque me daba mucha flojera prepararme de desayunar. Y en esa etapa se combinó el que no me importaba con la pereza de prepararme alimentos. Había días donde no comía casi nada y si encontraba un carrito de tacos de canasta, me compraba unos tacos y vámonos, eso era todo. Si llegaba a mi casa y no había nada preparado de comer y cuando comenzaba a darme hambre, pues iba a la tienda y me compraba unos chetos, me compraba un refresquito y una paleta. Y eso era mi comida y pues ya con eso se me quitaba el hambre. O también aplicaba la de mejor me duermo porque ya me está dando hambre y pues me daba flojera ver que me podía preparar para cenar. Entonces así pues ya se me quitaba el hambre. Así fui creciendo y entré a la etapa donde quería verme más atractiva, lucir como las chicas de redes sociales y también la verdad gustarle a los chicos. Entonces entré al gym con tal de lograr ese físico perfecto. Y fue ahí donde la alimentación se hizo presente, porque en el que en ese entonces era mi entrenador, me dijo que la alimentación era importante para ganar músculo. Y yo dije, sí, 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 yo quiero aumentar mi masa muscular en las caderas y en las piernas. Entonces le dije que me hiciera una dieta específicamente para aumentar músculo en el área deseada. Y entonces ahí comencé a querer cuidar lo que comía, pero era para poder lograr esos músculos deseados y tener un cuerpo atractivo y agradarle a los chicos. Pero pues claro, traía unos hábitos que la verdad no me permitían cumplir mi dieta. Entonces solo lograba cumplir esa dieta unos días y otra vez volvía a los hábitos de comer lo que sea. O la verdad, también me daba flojera preparar mi dieta, entonces pues no la podía cumplir. Y me frustraba mucho porque yo quería ese cuerpo perfecto, pero con esos hábitos que traía no lo lograba. La verdad que cuando mencionabas, Mitch, eso de que te dormías para no comer, en tu caso por flojera, en mi caso, yo recuerdo que la primera vez que escuché de esa dieta fue en La Rosa de Guadalupe y yo sé que de pronto los de México se van a reír por uno pues ver La Rosa de Guadalupe, pero en Colombia es súper famosa y a mí me encantaba, o sea, con mis primas recuerdo que después del colegio a las 4 o 3 de la tarde ese era el plan, ver La Rosa de Guadalupe y recuerdo que conocí ahí, había un capítulo que se llamaba la dieta de la Bella Durmiente. Y pues era para pues hacernos reflexionar habían chicas que tenían esos trastornos alimenticios, pero a mí en lugar de ayudarme, me dio fue una idea y fue esa, dormirme cuando tuviera hambre, dormirme para pues aguantar hambre y de esa manera distraer como lo que mi cuerpo estaba hablando. Así que me parece impresionante, ¿verdad? Como nosotras teníamos motivaciones parecidas, diferentes y únicas y sin ninguna motivación para Dios.
Y qué bendición poder verlas hoy, poder estar compartiendo en este momento esto con ustedes y ver esta vulnerabilidad que nos ha edificado muchísimo a las tres, porque en este proceso de consolidación, pues no ha sido fácil, pero como les mencionamos al principio, es la bendición de este proyecto poder estar caminando todos juntos de la mano, que no nos sentimos solos. Y pues Él nos mostró que simplemente estábamos encajando a Dios en una caja, en la caja de la religión, y que la alimentación era otra cosa, y que no tenía que ver con Dios, era como Dios en la iglesia y yo, y la comida y yo aparte. Y de verdad que en mi caso, cuando yo conocí un poco de Dios en el cristianismo y luego en las raíces hebreas, mi trastorno no cambió. Y en serio que recuerdo que habían personas que me decían, pero si Dios está contigo, tú ten fe, tienes todo. Hay gente que ni tiene que comer. Yo pensaba definitivamente, no soy de Dios porque sigo igual, hasta peor que antes. Y bueno, pues la verdad sí necesitaría ir como un poquito más atrás para, para contar un poquito de la alimentación durante el tiempo que iba a la iglesia cristiana, como que la relación mental que tenía entre Dios y la comida era la gratitud a Dios por los alimentos. Es decir, oro antes de comer y a veces después y ya. Y luego que aprendí que había una alimentación que Dios nos había enviado de algunos animales permitidos para el consumo y otros no, pues yo los dejé de comer simplemente porque estaba escrito y porque quería agradar a Dios. Y la verdad, nunca me pregunté por qué Dios quería que nuestra alimentación fuera así. Porque pensaba, ¿quién soy yo para cuestionar algo así? O sea, no, si hay algo que hacer, pues si hay que hacerlo, lo hago y punto. Sí, y como mencionaba Gaby, el cambiar de una denominación a otra, que en este caso fue de la cristiana a raíces hebreas, solo nos mostró que cambiábamos las reglas, pero seguíamos siendo las mismas. Y es que a mí me pasó que cuando entré a raíces hebreas, aprendí de Levítico 11 los animales puros y los animales impuros. Entonces, pues comencé a querer cuidar lo que comía, pero era para no transgredir y obedecer los mandamientos. Revisaba las gomitas, los pastelitos, los jamones, los embutidos para que no tuvieran residuo de cerdo, un animal impuro. O también aprendí que el color rojo 40, que viene de una cochinilla que no es apta para comer, se encontraba en algunas golosinas, en algunos dulces y en muchos productos, pero yo lo revisaba, revisaba la etiqueta de esos productos para que no contuvieran ese color para no transgredir. Pero pues mis hábitos seguían siendo los mismos. Seguía viendo en las etiquetas de los pastelitos, en las etiquetas de los dulces, en las etiquetas de los refrescos. Entonces ahora solo era cuidar ciertos ingredientes que no eran puros. Entonces, pues yo decía, ya estoy cumpliendo el mandamiento, porque estoy cuidando muchísimo de no comer animales impuros, estoy cuidando el no transgredir y estoy obedeciendo a Dios al pie de la letra. Sí, a mí también me pasó algo similar, que igual antes la comida solo se agradecía, ¿no? Porque el Señor puso comida en la mesa y posteriormente cuando comienzo a entender los animales que Dios quería que comiera y cuáles no, comencé a dejar de comer el cerdo, porque a pesar de que pues son muchos animales, pues aquí en México no se come la rata, ¿no? Entonces no era como que los alimentos contuvieran ese animal, pero sí el cerdo, ya que es muy común en la comida mexicana. Y recuerdo que al comienzo sí fue un poco difícil, igual estar revisando los productos, la alimentación, quitarla, pero ya después me acostumbré y lo dejé. Pero fue el único cambio que realmente hice en mi alimentación. De ser arroz con cerdo, ya era arroz con pollo o arroz con res, pero igual era arroz con carne, ¿no? Y fue el único cambio que le hice a mi dieta porque todo lo demás, como dije, sigue igual. La restricción de alimentos, el ejercicio obsesivo y las dietas extremistas. Pero pues yo me sentía bien porque pues ya no comía lo que Dios dijo que no comiéramos. Pero en realidad lo que Él quiere es que tomemos conciencia del área de nuestra alimentación y que
esta es importante para ser demostradores de su amor, como comentábamos en el episodio anterior. Y Dios nos mostró que la alimentación era sumamente importante y cuidar lo que comíamos. Y el Señor nos llevó a este versículo que les quiero leer, que es Génesis 17:1, y dice, y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y es que aquí el Señor nos mostró una palabra que es perfecto. Y es que esta palabra en su etimología tiene varios significados y entre ellos se encuentra saludable, entendiendo que la voluntad de Dios es que seamos saludables. Y cuando decimos ser saludables, no nos referimos a cuerpos delgados, musculosos, voluptuosos, operados, sino a aceptar que tenemos cuerpos diferentes en tallas, colores, formas y tamaños, buscando la salud, poniendo atención en lo que ingerimos y en cuidar de nuestros cuerpos, ya que son el templo que Él nos dio con la motivación de cuidarlo para ser demostradores y ser prototipos de su pueblo. Como mencionábamos en Levítico 11, podemos ver cómo Dios le da instrucciones a Moisés sobre cómo Él desea que nos alimentemos, donde vemos que Dios quiere que seamos conscientes y cuidemos con lo que nos alimentamos. Y somos conscientes de que eso no es un trabajo nada fácil, ya que cuando uno comienza a interiorizar, se da cuenta que no solo es ver lo que se dice que es sano, porque a pesar de que todos comemos, todos somos únicos, diferentes e irrepetibles. Así que también los gustos y formas de digestión son únicos. Y es que Él no solo nos dejó instrucciones que quiere que apliquemos, sino que también quiere que la llevemos a la razón, que pensemos por qué lo estamos haciendo. Por eso vemos a Yeshua cuando enseñaba, él enseñaba con parábolas para llevarlos a pensar, o cuando le hacían preguntas, él les respondía con otra pregunta, porque él desea que desarrollemos esa racionalidad, que reflexionemos y pensemos el por qué hacemos las cosas. Y como dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que Dios nos fue guiando a pensar muchísimo más sobre lo que comíamos y conectar con nosotras mismas, en cómo nos sentíamos mejor y como mencionábamos, nuestros cuerpos son tan diferentes y es solo saber escuchar cómo nos sentimos con esa capacidad de razonar, de pensar en lo que estamos consumiendo en busca de nuestra salud. Por ejemplo, a muchos la leche les hace mucho daño, a otros no. Como mi mamá dice, que sin leche no puede vivir. A otros les gusta la carne y a otros no tanto. Como por ejemplo a mí, la fibra de la verdura no me hace bien, dejándome muy inflamada por consumirla. Entonces, por salud, busco otras opciones que me permitan consumir estos nutrientes de la verdura para que así puedan llegar a mi cuerpo de la manera en que pueda recibirla. Y es que al empezar a conectar con uno mismo, comienza la verdadera autoexploración de lo que nos gusta, de lo que nos hace daño, de lo que de plano no podemos consumir y lo que es bueno para la salud, porque no todo lo que consumimos nos va a gustar. Muchas veces va a haber cosas que no son tan agradables, pero lo hacemos por salud. Y comienza realmente ahí ese culto racional, porque estamos buscando lo mejor para nuestro cuerpo con la motivación de buscar la salud para ser demostradores de él. Sí, con esto decimos que la única alimentación que todos necesitamos seguir está basada en Levítico 11.
buscando la salud sin ningún tipo de restricción, encapsulados en una dieta, pensando que si algo le funciona a alguien, le va a funcionar a todos. Y más bien evaluando nuestras motivaciones, preguntándonos, ¿para qué estamos comiendo o para quién? ¿Para algún chico? ¿Para nosotras mismas? ¿Para darle gusto a nuestros papás, a nuestra mamá? ¿Por qué estamos dejando de comer? ¿Por miedo? ¿Por miedo a engordar? O cuando como lo hago para refugiarme en la comida, para desahogar mis emociones allí. Cuando como los alimentos que me dijeron que eran prohibidos, ¿lo hago a escondidas o lo hago con libertad? Con todas estas preguntas hemos podido ver nuestras motivaciones, así como dice ese verso de Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hoy podemos decir que nuestra meta es darle la gloria a Él en todo. Y esto incluye la alimentación, que de verdad aquí en nuestro caso no conectábamos la alimentación con darle la gloria a Él, más que la única conexión que hacíamos era dejando de comer cerdo, ya le voy a dar la gloria a Él. Sabemos que no es fácil porque seguimos batallando con muchas cosas y los hábitos que traemos, pues no es sencillo modificarlos. Nos llevamos así por años, desde hasta de pronto, desde que somos pequeños, cayendo muchas veces en lo que vivíamos antes. Nosotros no les venimos a enseñar de verdad, solo a compartirles las experiencias y motivaciones que Dios nos ha guiado, que no somos perfectas, que nuestra alimentación no es la más sana, no es la perfecta, estamos caminando en eso. De verdad queremos decirles que estamos caminando varios en el demostrar el amor de Dios, desde lo que nunca imaginamos, como la alimentación. Claro, y como dice Gaby, no ha sido sencillo quitar todos esos hábitos. Muchas veces aún sigo cayendo en comerme un paquete de galletas yo sola y y no es sencillo quitarlo, sabiendo que perjudica al cuerpo, pero el Señor me fue mostrando, me ha ido modificando y ha ido sanando esas motivaciones por las cuales yo comía o por las cuales el alimento llegaba en mi boca. Desde sanar esta valoración por mi cuerpo y entender que no podía comer todo lo que quisiera, no podía comer toda la chatarra que se me parara enfrente. Y no solo era comer por placer, sino que él me fue sanando esa valoración porque podría estar afectando mi salud. Hasta también el abandonarme por no responsabilizarme en mis comidas, porque me daba flojera preparármela o porque no quería investigar cómo realmente hacer una comida. Hasta el cuidar y preocuparme por mi dieta, llegué al punto también de querer hacerlo, querer aparentemente comer sano, pero el fin no era ese, el fin era conseguir un mejor cuerpo y el Señor lo fue puliendo, el Señor lo fue modificando y el Señor lo ha ido trabajando en mí. Y también Él ha ido puliendo que no solo era evitar comer no kosher, sino darme cuenta que los hábitos eran los mismos que buscaba en golosinas y en alimentos que no son del todo bueno para la salud, mostrándome que no era buscar en la etiqueta cuál era el ingrediente que lo contenía, sino darme cuenta que no era el cuidado que Dios quería que tuviera para con la comida, que no era que si tenía el rojo 40 o que si la grenetina era de cerdo, sino que pensara en lo que estaba consumiendo, en lo que estaba entrando a mi cuerpo. Y el Señor me ha permitido trabajar en conectar con mi cuerpo, en escucharlo, en sentirlo y saber qué es lo que realmente necesita, cuidando lo que ingiero. Y estoy empezando a responsabilizarme en el área de la alimentación y la salud de mi cuerpo, con el único fin de ser demostradora de Él y que todo lo hago por Él y para Él. Qué impresión, Mitch, lo que acabas de decir, porque de verdad que pensamos que por cambiar de religión ya lo estamos haciendo increíble y estamos persiguiendo el propósito real, cuando hay algo más allá de simplemente comer kosher o no comer kosher y seguir con la misma alimentación que no está haciendo ningún cambio en nuestra vida. Y ahora entiendo que en mi caso, que
que sí como ya no es con una motivación superficial, como yo les mencionaba al principio, yo quería verme bien para buscar la aprobación de un hombre y de pronto piensen, bueno, no sé, ay, pues obvio, si ya estás casada ni la necesitas. Y sí, la verdad que cuando me casé, antes de casarme hice dieta, ejercicio, me pesaba cada semana, me medía. Hasta recuerdo que la última semana antes del matrimonio, que fue así súper improvisado, le pedí a una amiga que si ella tenía una dieta pues extrema para la semana, para bajar. Y ella me dijo, sí, tengo una que se apunta de puro líquido. Y yo pues para llegar a mi meta, ¿no? Y de verdad quería verme perfecta para el día de la boda, pero entendí que mi apariencia sí es importante, pero con otro enfoque. Y no es algo superficial, sino que es algo que va más allá, algo que de verdad trasciende, pues cuando me alimento, y que si les soy honesta, ha sido en mi caso cambios de poquito a poquito, porque no es fácil salir de un trastorno alimenticio y lo digo desde la mayor vulnerabilidad. De pronto hice un poco intenso eso, pero sé que hay muchas chicas que están pasando por algo así y quizá no están en la confianza ni en el momento ni con la persona indicada para decirlo. Y es un cambio progresivo, poquito a poquito, es un proceso. Y en mi caso, cuando me alimento, ya soy más consciente al pensar que si me alimento ya no es por un deseo de buscar la aprobación o aceptación de mi esposo o es del miedo a que yo no le guste, que me deje o algo así, sino que si me alimento ahora es con la motivación de que es para Dios, porque quiero ofrecerle un cuerpo sano para su servicio. Y de esa manera todo trasciende, porque se ha ido convirtiendo en un propósito eterno y no temporal. Y entiendo que todo lo que el Eterno nos dio respecto a seguir con sus instrucciones sobre la dieta, sí tenían un para. Sí, era permitido que me preguntara para qué el Señor nos había mandado esos alimentos. No simplemente porque sí, sino que era un propósito para Él y en función de Él. Y el hecho de verme bien para mí o para mi esposo es un resultado extra, no es el enfoque. Mi motivación principal es el Señor. Sí, claro, y como dices, no es fácil, no es nada fácil salir de un trastorno alimenticio y a mí me ha costado muchísimo llegar a ese equilibrio y que le digo, Señor, ayúdame a ver la comida como tú quieres que la vea, porque es difícil, es una línea tan delgada el cuidarse en ese amor para él y el cuidarse para uno mismo y con esas motivaciones tan superficiales, como mencionábamos. Y como yo les decía, mis hábitos alimenticios para nada eran guiados por él y cambiar esas motivaciones no es nada fácil. Y a pesar de que tenía algunos hábitos que a simple vista eran saludables, como ir al gimnasio, restringir o medir la comida y tomar agua, como mencionaba, las motivaciones eran para poder encajar en este mundo. Y no me malinterpreten, como mencionaba, que sigo alguno de estos hábitos, pero he trabajado en ellos para llevarlos hacia él y cuidarme para su honra y gloria. Y recuerdo que en el camino, cuando comencé este camino de la alimentación, Dios me hizo una pregunta y me dijo, ¿aceptas a Johanna tal y como es? Yo en ese momento, en hipocresía o en esa desconexión conmigo misma, dije, sí, claro que sí, es preciosa tal y como es. Pero cuando comencé a serme sincera, me di cuenta de que no y que por ello, por la falta de aceptación, me obsesionaba con la comida, con el ejercicio y es que me daba muchísimo miedo prender las luces internas y ver que había un caos dentro de mí, pero de ahí se empieza, de empezar a recoger ese caos poco a poco. Y en esta sinceridad comencé a darme cuenta de que la raíz de mis motivaciones eran varias y una de ellas era que me importaba demasiado lo que pensaran de mí, que si subió de peso, que si no, que si se ve linda, que si no, y hasta recuerdo que
que cuando yo sentía, porque ahora creo que totalmente fue el dismorfia corporal, pero cuando yo sentía que engordaba, no quería salir, o sea, yo decía, no, no quiero que nadie me vea y no salía. Y que era por esa, que me importaba lo que decían los demás, y ahora que voy entendiendo que todo es para su honra y gloria, pues no podía seguir con esas motivaciones sobre la comida, así que comencé con el ejercicio. Como les decía, yo iba al gimnasio sin falta, así que cargaba mucho para estar súper marcada y siempre buscar cargar más. Y recuerdo que si no iba, me sentía mal. Sentía que todo ese esfuerzo se iba a la basura y que iba a guardarme toda. Y entonces fue cuando me di cuenta que era esclava del gimnasio, que era esclava de mi cuerpo, que era esclava de la comida. Como que pensara que si perdía ese cuerpo ejercitado, perdía mucho en esta vida, la aprobación, el cariño, las oportunidades, etcétera. Así que comencé tratando esos pensamientos. Dejé el gimnasio, ya que esto ocurrió en la pandemia, y fue algo que me costó mucho, pero siéndome muy sincera, sabía que ese espacio solo me llevaba a querer hacer más y más ejercicio para estar más linda. Y cuando lo dejé, venían esos pensamientos de me voy a poner toda aguada. Y comencé a hacer ejercicio en casa y trabajar y hacerlo ahora sí por mi salud y no para estar muy ejercitada o muy marcada. Y es que aunque yo decía que las cosas las hacía por salud, en realidad no lo hacía por ello. Así que comencé a ser menos estricta con mis ejercicios. Si había días que por cuestiones de tiempo o de energía no hacía ejercicio, no me permitía tener pensamientos de culpa. También comencé a hacer lo necesario para que mi cuerpo se mantenga sano, no lo necesario para seguir aumentando el músculo. Asimismo, me permití hacer el ejercicio que más me agrada, que es la natación, y buscar estar en movimiento para el mejor funcionamiento para mi cuerpo y así poder honrarle a él. Asimismo, con la comida comencé a cambiar mis formas de ver la comida. Dejé de satanizar los alimentos y comencé a tener una dieta con muchísima más variedad, ya que antes con esas dietas del gimnasio nada más comía arroz con pechuga desabrida y lechuga. También comencé, y que ha sido lo más difícil, escuchar mi cuerpo, notar con qué alimentos me siento cómoda, me siento bien, y que otros, que a pesar de que, como dice Michelle, puedan ser verduras o alimentos que son bien sabidos que son sanos, pero aún así que me cayeran pesados. Y comenzar a poner atención en cuanto comía, cuando me sentía saciada y ser consciente que los cuerpos no son estáticos. Y creo que eso es lo que más he aprendido en este proceso de soltar, que no somos estáticos, somos fluidos y constantemente nuestros cuerpos están cambiando, que no se pueden quedar como esos cuerpos cuando estábamos jovencitos, y aceptarlo, y que esos cuerpos están cambiando para poder enfrentar todo lo que hacemos. Así que también aceptar mi cuerpo y aceptar sus cambios, porque estos van a estar ocurriendo toda mi vida para poder afrontar todas las actividades que hago. Entonces, cuando uno comienza a cuidarse, a ejercitarse y comer desde el amor, la aceptación y poder estar lo mejor posible por amor a nuestro amado y para ser demostradores de su amor. Wow, qué hermoso lo que compartes. Creo que de alguna manera a veces se podría llegar a malinterpretar esto y por eso quisiera una vez más aclarar lo que Johanna dijo. Ella dejó el gimnasio, no, lo que entiendo que mencionas, no por satanizarlo ni nada, simplemente descubrió que la natación era ese deporte que le gustaba y creo que muchos a veces nos callamos a nosotros mismos por esa desconexión de, por ejemplo, a mí me encanta bailar, a mí, yo no me gustan los gimnasios, no me gusta ir a una máquina. Yo prefiero moverme, y no escuchar música rápida, pero otra época tuve que era de hacer estiramientos, de hacer como pilates, de algo más relajado. Y Johanna no se encontró en el gimnasio y esto cambió como sus motivaciones, ¿no?
dejar de hacer lo que los demás hacían para hacer algo que se conectara ella misma con ese ejercicio. Y como hemos estado compartiendo en los podcasts anteriores, que de verdad Dios quiere estar en todas las áreas de nuestra vida, totalmente en todas. No solo en la iglesia, los sábados o los domingos o el viernes en la noche, sino en todas las áreas. Y como les comentábamos, definitivamente en el área de la alimentación, Él también está presente. Y no solo cuando le damos las gracias, no. Él está presente en el propósito, en la motivación de por qué comemos y para qué lo hacemos. Y de verdad que Él no se encontraba en la alimentación de nosotras. Él nos fue mostrando que el cuerpo que nos dio es su templo y necesitamos cuidarlo desde este aspecto que es lo que, en, que es lo que entraba a nuestro cuerpo. En conclusión, el Señor nos llevó a trabajar con nuestra alimentación de una forma no convencional y entendimos que somos seres integrales, que si un área está descuidada, todas las demás están afectadas. Yo recuerdo que, y bueno, a veces todavía me pasa, por eso les digo que no estamos perfectas todavía, seguimos batallando con cosas que cuando yo no tengo hambre, no me da hambre ni nada, pero me comienzo a sentir muy cansada y ahí ya sé que es señal de que necesito comer o los dolores de cabeza, ¿no? Y esto es el ser integral, de que si estamos mal en una cosa, pues va a afectar otra. Así que entendimos que es como las piezas de dominó que están apiladas, que si una empuja una y la tira, todas las demás se van a derrumbar también como una escalerita. Exactamente, y pues el Señor nos ha permitido ver las motivaciones, ver por qué hacíamos ciertas cosas y como tocamos en este podcast la alimentación, y nos ha permitido irlas identificando, irlas modificando y como dice Gaby y como también Johanna mencionó, no es algo sencillo, pero el Señor está ahí y también recordando que no estamos solos, hay muchísimas personas que están en este camino de perfeccionamiento. Y finalmente, una vez más, aclarar que con este proyecto no nos estamos proclamando maestras, ni mentoras, ni guías, ni pastoras. Simplemente el propósito de este espacio ha sido aportar a sus vidas, el compartir nuestras experiencias, nuestras historias, lo que pensábamos, lo que sentíamos, y todo esto con el fin de y la motivación de que Dios ha puesto en nosotras el seguirlo a Él, el caminar en Él y perfeccionarnos por Él y para Él. Y esto no es un mensaje de salvación, esto es un mensaje de santificación. Y bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Esperamos que este episodio haya edificado sus vidas y haya traído claridad y libertad como lo hizo con nosotras. No es por o para nosotras, es todo para glorificar a Dios y para honrarlo. Y para finalizar, como siempre, les recordamos dónde nos pueden encontrar en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Renuevo, en Instagram como Renuevo _al final y en YouTube como Renuevo Podcast. Normalmente subimos un nuevo episodio, un nuevo podcast los miércoles cada 15 días. Pero recuerden que en las redes sociales que mencionamos antes estaremos muchísimo más activas. Y recuerden, pausa, Medita escucha y sé.